estar hablando con Olmos, economista, especialista en finanzas, profesor universitario, también profesor de IESA, y vamos a estar hablando con él acerca de esta volatilidad del dólar. Pasada y lo que inicia esta jornada, hemos visto cómo el dólar una realmente fuerte, ¿no? Miren, la jornada, les comentaba yo temprano que el dólar cerró, el dólar oficial en 278.000 o 278.038,65. Y el paralelo se ubicó en 293.954,97. Casi los 300. ¿A qué se debe esto? Ya tenemos a nuestro invitado en nuestro Instagram Live. Iniciamos nuestro ciclo de entrevistas. Se pueden unir al Instagram Live a través de @tortolerof. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Jacqueline. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, qué grato tenerte allí y conversar y sobre todo hablar acerca de este tema, Aarón, este tema a nivel económico que tanto nos golpea en el bolsillo, ¿no? Hoy incluso a propósito de este incremento del dólar, la cesta básica de cada venezolano cada día se pone más inalcanzable. ¿A qué se debe la volatilidad de este dólar en los últimos días? Bueno, fíjate, hay que recordar varias cosas. Hay que recordar que Venezuela tiene ya 32 meses de hiperinflación. Hay que recordar también que Venezuela es el país con la mayor inflación del planeta. Hay que recordar que Venezuela es el país más riesgoso del planeta. Hay que recordar que Venezuela es el país que tiene la caída más abrupta del PIB. Hay que recordar también que la moneda de curso legal sigue siendo el bolívar, aunque prácticamente su poder de compra esté pulverizado, y que tenemos un proceso donde Venezuela no tiene ningún tipo de acuerdo. Vale decir que la política cambiaria o el convenio cambiario que está activo requiere que seamos nosotros los privados, las personas naturales y jurídicas, quienes suplamos esas divisas en el mercado interno. Entonces pasamos el año 2017 de un dólar que se había criminalizado, recordemos el famoso dólar criminal, a un 2020 donde, bueno, se está pagando combustible en divisas también, ¿no? Hoy se ha convertido el dólar en la moneda funcional, es decir, la que más se utiliza para cualquier actividad, dado el estudio de Ecoanalítica, donde ellos decían que el 51.4% de las operaciones se están haciendo en divisas en efectivo, y que en Caracas, por ejemplo, el 56.6% de las operaciones se hacen con dólares, ¿no? Tenemos entonces una situación en la cual, a nivel internacional, producto de las políticas pues, de mayor generación de dinero orgánico por la parte de la Reserva Federal estadounidense, tenemos trillones de dólares que se están imprimiendo digitalmente en Estados Unidos, un valor del dólar que comienza a caer, pero que en el caso nuestro en Venezuela, más allá de eso, la moneda sigue siendo de referencia de reserva de valor. Hay una escasez de divisas en el mercado interno, precisamente por el hecho de que somos nosotros los que estamos proveyendo esto. Originalmente, las principales vías que teníamos para obtener divisas en el mercado interno eran básicamente remesas, era repatriación de capitales, y tenemos una menor cantidad de remesas por COVID-19 ahora, tenemos una menor cantidad de repatriación de capitales por situaciones de bloqueo financiero, y eso también está incidiendo sobre el precio que estamos viendo ahora a nivel de depreciación del bolívar con respecto al dólar, donde los 55.000 bolívares que cerramos a diciembre del año pasado, hoy estamos, como tú lo decías ahorita, casi en 300.000, vale decir entonces un 434% de aumento en 7 meses. Sí, en 7 meses nada más. E incluso esta última semana ha sido como una semana le pegó el acelerador, ¿no? Donde en la mañana veíamos el precio de la divisa y en la tarde 10 puntos por encima, ¿no? Ahora, muchos que desconocemos el tema económico, entonces hay unos, bueno, le echan la culpa el dólar el criminal o páginas que de alguna manera las acusan de que son las que fabrican el incremento del dólar. Pero lo que nos llama la atención es que el dólar oficial también se está equiparando
a lo que es el dólar paralelo. O sea, porque antes la diferencia era mucha, pero ahora no hay mucha, no es mucha la diferencia, es caso algunos puntos, ¿no? Sí, tú lo dices excelentemente bien. Fíjate tú que la diferencia antes de este último repunte de la semana pasada eran escasos 5.000 bolívares entre el dólar oficial y el no oficial, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo, yo siempre le pido a las personas que le presten atención a la depreciación de la moneda del Banco Central, ese tipo de cambio que a gran velocidad va incrementándose, ¿no? Tenemos un país en el que el propio Ejecutivo al autorizar el pago por lo menos de combustible en algunas estaciones, bueno, está incidiendo sobre el mayor uso de los billetes en efectivo que existen, ¿no? Según este estudio de Ecoanalítica también, ellos decían que el 59% de las divisas se encuentran en manos del 2.3% de la población. Eso te habla también de una redistribución no igualitaria, evidentemente nunca lo va a ser, de las pocas divisas que hay en el mercado interno. Y cuando nosotros vemos la situación del tipo de cambio del Banco Central, bueno, simplemente hay que aludir a la política económica que lastimosamente ha sido absolutamente ineficiente en los últimos años, ¿no? Sí, ahorita se habla pues de en estas últimas semanas un intento por el gobierno de reunirse con industriales, de comerciantes, de reactivación del aparato productivo, pero vemos con gran preocupación cómo el ingreso se ve extinguido, el ingreso venezolano, y sobre todo cuando tú manejas estas estadísticas que están viendo, donde el 51% de las operaciones se están generando en divisa. Ahora, no todos los ciudadanos recibimos pago en divisa. Claro, fíjate, otro dato de ese estudio, lo que acabo de decir es que el 59% de esos dólares están en manos del 2.3% de la población. Evidentemente no todos los venezolanos tienen acceso a esas divisas y el problema es que constantemente estamos viendo que el sector comercio y los servicios comienza a exigir pagos en divisas, pero es que también para ellos su compra de inventario o reposición de inventario también se lo están haciendo en divisas, ¿no? Compra de materia prima en divisas, compra de productos semielaborados en divisas. Prácticamente el bolívar ha sido desplazado por la propia política económica y la indolencia del Ejecutivo, pues a un tercero, cuarto o quinto plano, ¿no? Los empresarios que recientemente Fede Cámaras hacía su 76ª reunión o congreso, bueno, pues de alguna manera se dijeron cosas muy importantes allí, un llamado al consenso, un llamado al trabajo en equipo. Sin embargo, más allá de eso, ya en Venezuela existen cualquier cantidad de propuestas y planes para mejorar la condición económica del país y lastimosamente más allá de estas propuestas que se han expuesto y se han pedido, que inclusive el Ejecutivo participe bajo la figura aquella muy interesante, la tripartita, ¿no? Empresarios, trabajadores y gobierno, sigue siendo el Ejecutivo quien sigue dictando la manera como la economía se está moviendo. Entonces, más allá de que pareciera que por parte del Ejecutivo, en principio, se verificara un deseo de acercarse a mejorar las condiciones económicas de parte de la participación de los empresarios, realmente no es así lo que está pasando. Sí, Aarón, estamos conversando con el economista Aarón Olmo. Ayer, por cierto, que dentro de todos estos anuncios realizados por el Ejecutivo Nacional, hubo una reunión de alcaldes donde hubo como un acuerdo, ¿no? En cuanto a lo que son el pago a nivel de tributos. Esto también le coloca un adicional a toda esta situación hiperinflacionaria. Claro, fíjate tú que de hecho llamó mucho la atención, teóricamente 305 alcaldes se pusieron de acuerdo para que a nivel de los impuestos municipales se utilice como unidad de cuenta, en principio fue lo que dijeron, el petro como una herramienta, ¿no? Sin embargo, sabemos que un poco la intención que hay es darle usabilidad a este proyecto que lastimosamente no ha tenido realmente mucho uso en términos reales. El venezolano sigue buscando divisas, el venezolano sigue buscando euros, el venezolano sigue buscando pesos colombianos, cualquier cosa distinta al bolívar que tenga usabilidad, que tenga fungibilidad y que mantenga su valor en el mercado. Cuando tú ves un petro que teóricamente debería ser un token estable, vemos que ese petro ya está por sobre los 12 millones de bolívares, ¿no? Por unidad, ¿no?
y que en teoría debería mantenerse entre los 58 y 60 dólares el barril, pero cuando recordamos el mes de abril de este año, que los precios del petróleo llegaron a ser negativos a nivel de los mercados y en Venezuela, la cesta nuestra llegó a estar un 51% por debajo de su precio de costo, extrañamente ese petro se mantenía en el mismo precio, ¿no? Cosa que te hace pensar un poco pues en la estabilidad de esa estructura que le dieron a nivel de ese libro blanco. Esto básicamente es la intención de formalizar el petro como una herramienta de cálculo para quizás el cobro luego en otra cosa, ¿no? Es decir, utilizarlo como un espejo para decir, de hecho, ya algunos servicios municipales, estos de tributos en algunos estados del país, estaban sintiendo la tentación de solicitar cobros en moneda extranjera, vale decir pesos, euros, dólares, ¿no? Y en definitiva, pues tú no puedes pedir algo en lo cual no se te remunera, ¿no? Un salario mínimo Ahora, integral que está... Ajá. Aarón, disculpa que te interrumpa. Quiere decir que en esta reunión que hubo, en este consenso de alcaldes, los trámites que se vayan a hacer a través de las diversas alcaldías van a ser a través de la figura del peso. Ahora mi pregunta, eso para las alcaldías, pero cuando vamos a pagar la gasolina internacional se está pagando en divisas, ¿no? Es correcto, allá vamos. Aunque hay gasolineras que, entre comillas, teóricamente están aceptando el petro como una forma de pago, ¿no? Al final de cuentas, cuando te pones a ver, es un tema también de medios de pago, es un tema de aceptación, es un tema de confianza en la herramienta que estás utilizando para cubrir tus necesidades. Y por más que se le abre espacio al petro, lastimosamente el consumidor, en términos de confianza, busca lo que representa para él, desde el punto de vista de sus expectativas, mayor valor de intercambio y mayor reserva de valor, que lastimosamente no es el bolívar, mucho menos el petro, y realmente son las divisas. Ya para cerrar, Aarón, ¿cómo tú ves este avance en cuanto al incremento de la divisa? ¿Esto va a seguir en ascenso? Yo sé que ahorita el tema económico es como algo muy complicado. Yo diría que antes los economistas podían prever y las empresas podían planificarse y de manera individual también, pero ahorita es bastante complejo hacerlo. ¿Esto va a seguir en ascenso, la divisa, o va a tener un revés? Mira, tú lo dices bien, ¿no? No hay que dejar de planificar por más complicado que se ponga el escenario, más bien es cuando más hay que planificar y cuando más estrategias hay que aplicar, ¿no? Cuando más objetivos hay que fijar. En estos momentos se hace mucho más difícil, no se puede planificar quizás de muy largo plazo, se tiene que planificar y aplicar estrategias de muy corto plazo, y ese es el deber ser. Y lo cierto es que las proyecciones que se tienen para finales de este año, que realmente ya no queda mucho, ya estamos prácticamente quincena, en pocos días del mes de agosto, desde el mes 8, ya se extendieron 30 días más este tema del estado de alarma, ya cumplimos 5 meses ya de esta situación, vamos a un sexto mes, es decir, medio año de todo esto, la proyección que hay de varios escenarios con respecto a un cálculo de una variación de bolívar dólar, un escenario más o menos agradable, es de 800.000 bolívares al cierre de este año. El peor de los escenarios es 1.300.000 bolívares, un dólar, y un escenario más o menos consono sería un millón de bolívares, ¿no? Por la velocidad a la que va esto. Otra vez hay que decirlo, si en 7 meses apenas se ha incrementado 434%, ese valor más bien se ha depreciado la moneda en este porcentaje, vale decir, se ha multiplicado 4.34 veces a la velocidad que va esto, en este momento que estamos viviendo, que es de mayor distorsión, porque las condiciones económicas no son ni la sombra de lo que fue el año pasado dentro de la situación compleja que ya teníamos, viene entonces a complejizarlo más, ¿no? Lo cierto es que se va a mantener la distorsión a nivel del bolívar, a nivel del dólar, a nivel de los medios de pago alternativos, tenemos una política económica incoherente y hasta ahora no se ha asomado ninguna imagen que en definitiva nos hable de una corrección de lo que viene ocurriendo. Y sobre todo que hemos entendido, los no expertos en economía, que esta distorsión se ve plasmada en diversos ámbitos. Se ve plasmada en el sector educativo, se ve que los colegios, bueno, colocan una inscripción, una mensualidad que a veces representantes pueden asumir, pero los costos que ellos manejan
se ajustan a eso. Lo vemos distorsionado cuando contratamos a lo mejor una persona que nos va a arreglar la lavadora, la nevera, o nos va a hacer la reparación, que los cobros están por encima de los 30, 40 dólares y 50 dólares lo menos que cobran, ¿no? O sea que hay una distorsión terrible en la... Hay una distorsión porque el valor trabajo de todos los venezolanos en bolívares no tiene sentido. Cuando tienes un salario mínimo integral de 800.000 bolívares al tipo de cambio de 294 que pudiese estar hoy, estamos hablando de $2.72 mes. Si tú divides eso entre 30 días, estamos hablando de 10 centavos de dólar al día. Y evidentemente en nada en Venezuela cuesta 10 centavos de dólar al día, ¿no? Prácticamente el venezolano ha tenido que dolarizar sus sistemas de precios y estructuras de costo más allá de lo que hasta ahora ha sido el uso de la moneda nuestra, pues el bolívar, porque precisamente la propia economía está tan distorsionada, pues que hoy por hoy no solamente es el tema de la divisa, el dólar o el euro, sino también el trueque que sigue estando presente, ¿no? Si nos vamos al sur del país, el oro, ¿sí? Entonces, cuando tú no tienes control sobre tu moneda y perdiste la confianza institucional en el ente que tiene que validar el hecho de que esto funcione, bueno, cualquier elemento de intercambio es bueno. Y lastimosamente vemos eso, que el señor que estaciona el carro, la persona que te arregla la lavadora, no tienen elementos de fijación de precios correctos. Entonces piden lo que consideran en función de lo que ven. O sea, de repente llegan a tu casa y ven que de repente tienes una casa más o menos arreglada. Bueno, este señor trabajará haciendo qué. Y en función de eso ellos más o menos comienzan a pedir, ¿no? Y entonces el carómetro ahí en el momento comienza a funcionar. Uy, qué vale, pero eso tú sabes, está como muy costoso. Bueno, señor, pero déjelo en tanto, porque usted, ajá. Entonces, no hay una estructura de costos que vaya consona con una realidad de valor trabajo, sino que cada quien pide lo que cree que le pueden llegar a dar, ¿no? Entonces, a nivel de fijación de precios tenemos también mucha distorsión. Aarón, tus redes sociales, ya vamos a continuar contigo conversando a través de Instagram Live. Si ustedes quieren incorporarse para que escuchen el cierre de la entrevista, lo pueden hacer a través de @tortolerofm, tus redes sociales, antes de irnos al corte. Cómo no, mira, me pueden ubicar en Twitter como @Aaron Olmos, Aaron Olmos con doble A, nombre hebreo, en Instagram como @Aaron Olmos 1 y en YouTube como Aaron Olmos también. Nosotros nos vamos al corte y ya regresamos aquí en la radio. Recuerden que al regreso vamos a estar conversando con Víctor Tovar. Vamos a abordar el tema, la problemática del agua aquí en Guarenas, Guatire. Yo continúo conversando con Aarón. Si ustedes no están conectados, les invito a que se conecten a través del Instagram. Aarón, ¿cuál es, tú como economista, la recomendación que le das al ciudadano común, al jefe de familia, al que tiene un pequeño negocio, al que tiene una mediana empresa, porque estamos hablando, las apreciaciones que me imagino que ustedes como economistas se han ido reuniendo, es que a finales de año llegue el dólar, un escenario, el menos abrasivo en 800.000, la divisa, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? O sea, la inflación, y ese es el escenario, el mejor de los escenarios. Ustedes se han reunido, economistas hacen reuniones constantes. Mira, a nivel de cuerpo colegiado, bueno, los economistas, cada quien desde su empresa, está tratando de hacer los estudios concernientes en función de la información que manejamos, ¿no? Quizás algunos tienen mayor poder para levantar más datos a mayor velocidad, con mayor amplitud, pero lo cierto es que mayormente la postura de los análisis tiende a coincidir, ¿no? Y en Venezuela la mejor recomendación que podemos tener es cualquier pago que una persona reciba en moneda nacional, utilizarla y orientarla, aplicarla a pagos y gastos de corto y mediano plazo lo más rápido posible. Tener una posición en bolívares lo menor que sea y transformar el excedente en moneda extranjera, cualquiera que ésta sea, incluso criptoactivos distintos evidentemente al petro, ¿no? Por el tema de que es otra vía para que las personas puedan respaldar el valor trabajo, ¿no? Lo importante de esto también es, allá a nivel de la empresa y a nivel personal, personal, proteger el capital de trabajo, vale decir el dinero con el que todos los días salimos a hacer compras y a cubrir las necesidades, y en la empresa de flujo de efectivo,
sobre todo por el tema de los pagos que podemos estar recibiendo, ¿no? Hoy por hoy, evidentemente hay que estar al día en todos los elementos de ley, pero sin descuidar la capacidad productiva que tengamos. Entonces, evidentemente en Venezuela tenemos mucho trabajo a nivel de reinvención gerencial, a nivel de reinvención personal en términos financieros, porque de la manera más fuerte nos ha tocado aprender a manejarnos dentro de diferentes medios de pago, ¿no? Entonces, el venezolano, simple y llanamente, ante una expectativa de 800.000 como mejor escenario y 1.200.000 como peor, al cierre del ejercicio, bueno, tenemos que resguardarnos en moneda dura porque es la única forma que podamos hacerle frente a un 2021 que va a comenzar muy complejo a nivel global, pero más complejo en Venezuela. Claro, sí, porque además se suma toda esta situación de la pandemia, ¿no? Por acá te Así es. preguntan, Aarón, en un caso hipotético, lo más sano para Venezuela sería dolarizar, así como fue en Panamá, Ecuador y El Salvador. Mira, la dolarización formal, que recordemos que ya estamos dolarizados informalmente, una dolarización formal pudiese ser un vehículo que de manera transitoria te ayude a corregir problemas de inestabilidad en términos monetarios en el país. Sin embargo, la verdadera solución es recuperar el aparato productivo y a través de esa recuperación comenzar a recuperar el valor interno de la moneda. Tú puedes utilizar, ¿verdad?, una moneda extranjera en un periodo transitorio, una moneda de estabilización. Inclusive muchos llegamos a pensar que eso iba a ser el petro en su momento. Sin embargo, pues no hay ningún tipo de política económica coherente detrás de esto. Y evidentemente, pues algunos países coherentes, racionales, conscientes de la situación compleja que se está viviendo, pues han asumido una postura como esta, ¿no? Yo siempre avalo el hecho de que podamos pasar por un proceso de transición donde podamos utilizar cualquier moneda, pero en definitiva el objetivo tendría que ser, o bien sea tener un nuevo bolívar, o bien sea recuperar el que ya tenemos, porque son 8 ceros. Recuerden que estamos a pocos días de cumplir 2 años de esa segunda reconversión monetaria, que fue un fracaso, que en definitiva no nos ha servido para mucho. Este tipo de cambio que estamos viendo de 293.000 bolívares, casi 294 bolívares, un dólar, esos son 29 billones de bolívares sin reconversión. O sea, la pérdida de poder de compra es brutal. Y en definitiva podemos utilizar una moneda, como no, distinta a la nuestra, claro que sí. Sin embargo, eso tendría que ser un proceso de transición a recuperar el aparato productivo y recuperar el signo nacional. Así es. Aarón, creo que por acá tenemos, te mandan saludos, saludos al profesor Aarón Olmos, y muchísimas gracias, Aarón, por estar aquí siempre dispuestos cada vez que queremos actualizar en este tema económico. Tus redes sociales para aquellos que están conectados y te sigan. No, no, siempre a la orden, Jacqueline. Mira, me pueden ubicar en Twitter con Olmos, Aaron con doble A, en el nombre hebreo, y en Instagram como @AaronOlmos1, y en YouTube como Aaron Olmos. Ahí van a conseguir siempre información, eh, ideas, puntos de vista, publicaciones que humildemente este servidor ha colocado en las redes, pues bueno, un poco para ayudar a entender toda esta situación compleja que tenemos en Venezuela. Aarón, feliz día. Muchísimas gracias por acompañarnos.